Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, en cualquier parte que te encuentres. Bienvenidos a Félix Física por una clase de movimiento armónico simple, ¿bien? Que es el modelo principal para estudiar todos los movimientos oscilatorios, en especial masa resorte y el péndulo. Comencemos. Primero, una definición. Es un movimiento oscilatorio en el cual se desprecia la fricción y la fuerza de restitución es directamente proporcional a la elongación, y el cuerpo que describe este movimiento se le llama oscilador armónico. Si vemos acá, estoy uniendo dos puntos verdes, uno unido al masa resorte y otro un círculo. En la oscilación que hace la masa en el resorte sigue exactamente un movimiento circular uniforme, y en este caso para un sistema masa resorte la elongación X y la fuerza de restitución F se orientan en sentidos opuestos, por lo que se puede representar por la ley de Hooke que está acá, donde K es la constante de elasticidad del resorte. Esto es muy importante, ya van a ver por qué. Comencemos entonces. Para definir completamente el movimiento de un oscilador armónico nos apoyamos en sus semejanzas con el movimiento circular uniforme, como se los había dicho. ¿Estos movimientos son idénticos? Sí. La amplitud que tiene el oscilador armónico es igual al radio del disco descrito por el movimiento circular uniforme, como lo vemos en este caso. Y adicional, la frecuencia angular del oscilador armónico es igual a la velocidad angular del cuerpo que describe el movimiento circular uniforme. Tenemos dos cosas que deben ser iguales, y al ser iguales puedo entonces describir completamente cómo es la ecuación de posición, de velocidad y de aceleración del oscilador armónico. Ahora bien, estas ecuaciones vienen apoyadas del movimiento circular uniforme, donde recordemos el desplazamiento angular es directamente proporcional a la velocidad angular y el tiempo. Y ahora, de trigonometría, sabemos que el cateto adyacente X es igual a la hipotenusa, en este caso R, por el coseno del ángulo. Pero repito, el ángulo, el desplazamiento angular, es directamente proporcional a la velocidad angular por el tiempo. En ese caso, sustituyendo los valores del oscilador armónico en esta ecuación, obtenemos que para la posición medida en metro es igual a la amplitud, que equivale al radio de la circunferencia, por el coseno del ángulo, que este ángulo lo vamos a llamar ahora fase, que es velocidad angular por tiempo más constante de fase. Además, la velocidad va a venir dada por esta expresión, que ahora es menos amplitud por frecuencia angular por el seno, y la aceleración, medida en metro por sobre segundo cuadrado, es igual a menos la velocidad angular al cuadrado por la amplitud por el coseno de la fase. Esta fase viene ligada a algo que llamamos constante de fase, que depende de las condiciones del problema. Y si se dan cuenta, esta expresión que tengo encerrada en una llave es idéntica a la ecuación de la posición. Entonces, si yo no tengo el tiempo, pero sí tengo la posición que describe el oscilador armónico, puedo también con esta ecuación determinar la aceleración del oscilador armónico. Ahora bien, hablemos de la fase de una oscilación. Es esta expresión que tenemos acá, omega t por la constante de fase. Y resulta que la fase es la diferencia medida en radianes entre un punto sobre el círculo y un punto de referencia. Por ejemplo, si mi referencia es el eje horizontal en x positivo, una oscilación completa es 2pi radianes, lo que equivale a una rotación o ciclo completo. Esto aquí lo tengo descrito. Constante de fase más omega t, eso es la fase, donde es medido en radianes del punto de referencia, el punto de partida, hasta donde estoy midiendo el oscilador. Ahora, la constante de fase depende de las condiciones iniciales, es decir, de la frecuencia angular del movimiento, la posición inicial y la velocidad que tenía al inicio. Y con esta expresión podemos determinar cuánto vale esa constante de fase, que indica que la oscilación no comenzó ni en el origen ni en la amplitud, es decir, no se soltó el movimiento, sino que desde algún punto empezó a moverse ya con cierta aceleración y cierta fuerza. Ahora, la amplitud de una oscilación que tiene constante de fase también depende de las condiciones que tenía el oscilador al inicio, y precisamente se puede calcular con esta expresión que tenemos acá, que depende de la posición inicial, la velocidad inicial y la velocidad angular, la frecuencia angular del oscilador armónico. Si se dan cuenta, supongamos que la velocidad inicial fuese 0, es decir, se deja soltar. La única manera de que esta expresión sea correcta es que la amplitud sea igual a la posición inicial, y de hecho, si la velocidad inicial es 0, entonces la
Amplitud es la posición inicial donde comenzó. Aquí recordamos las unidades que estamos trabajando para la posición, los metros, para la velocidad, metros sobre segundo, y para la frecuencia angular, el hertz, que equivale a segundo a la menos 1. Con una nota especial, tanto la fase como la frecuencia angular a veces utilizan una unidad adimensional que no tiene dimensiones, llamada radianes, que es para medir grados, ángulos. Entonces, la fase en ocasiones se mide en radianes y la frecuencia angular en ocasiones la van a ver expresada como radianes sobre segundo. Ahora bien, ya con todo esto podemos abordar y resolver un problema. Como siempre, comenzamos por leer el problema. Unos estudiantes construyeron un pistón que describe un movimiento armónico simple. La amplitud del movimiento es 0,8 centímetros y la frecuencia angular es 188,5 Hz. Si se considera el movimiento a partir de su elongación máxima positiva, es decir, desde lo más alto que puede llegar, luego de 3 segundos calcular la velocidad del pistón, que es esta pieza que está acá arriba, en ese instante, o sea, a los 3 segundos, y la aceleración del pistón en ese instante. Esto que está acá, si no lo he notado, es un pistón. Tiene algo que rota abajo, unido con una barra a una pieza sólida que va a subir y bajar. Eso es un pistón. Entonces los datos, siempre importante copiarlos. La amplitud, que en este caso la convertí al sistema internacional de unidades, a metros, no lo dejé en centímetros. La frecuencia angular y la constante de fase, phi, que en este caso es 0 porque se considera que el movimiento inicia desde la amplitud de la posición máxima positiva. Entonces la constante de fase es 0. Y bueno, el tiempo es 3 segundos. Como piden la velocidad, la ecuación es esta. La aceleración, la ecuación es esta. La vimos hace poco en esta presentación. Simplemente sustituyo los valores y me da estas expresiones: 0,65 metros sobre segundo y 256 metros sobre segundo cuadrado. Perfecto. Ahora te planteo el siguiente problema. Dale pausa a esta presentación y cópialo. Muy bien, espero que lo intentes resolver. Aquí, como siempre, te dejo mi video sobre resolución de problemas para que respondas cualquier problema de física. Cualquier comentario, estoy atento. Sígueme en Instagram, @raefelix. Tenemos Patreon también. Sigue a mi hijo si me quieres ver jugando en Saúl Juega. Sígame, los enlaces. Bueno, no te quedes con esto, compártelo, dale like, suscríbete, no lo he dicho todavía. Suscríbete para que estés pendiente de todas las publicaciones que vamos a tener. Chao, chao.